Bendito Dios, santo es el Señor y a su nombre. Gloria. Aleluya, Amén. qué lindo nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor. No podemos más, hermanas, que adorarlo, que alabarlo, porque eres merecedor de gloria. Saludamos a los que se conecten ahí en esta tarde, que podemos traerle una palabra que viene del cielo para darte a ti la oportunidad que Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Y les saludamos en el bendito y santo amor de Jesús y nos deleitamos en poder compartir esta palabra preciosa con cualquiera que preste atención y escuche. Santo es el Señor. Mi nombre es María Pérez, y les saludo en el amor de Jesús, y mi hermana Karina. La hermana Karina me acompaña, siempre nos gusta, me gusta compartir con todas mis hermanas, ¿verdad? Pero qué lindo es el Señor que nos da esta oportunidad, ¿verdad?, de compartir, y el programa se llama La Última Oportunidad. Hay personas que desechan, hermana, la oportunidad que Dios les da y después, ¿verdad?, tienen consecuencias terribles. Pero antes de pasar a algo que me llamó tanto la atención, quiero compartirle que somos del Ministerio Pan de Vida y estamos localizados en el 601 East Derby Avenue en Arbondale, Florida. El zip code es 33823 y el teléfono es a llamar 863-618-6032. 863-618-6032, y para cualquier necesidad, petición de oración, o si quiere rendir su vida a Cristo, puede llamarnos, ¿verdad? También Amén. tenemos, hermana, La iglesia, ¿verdad?, en Lakeland, que pastorea, ¿verdad?, el pastor Noé Trujillo, que está en el 522 North Wabash Avenue, en Lakeland, Florida 33815, ¿verdad? Y, ¿verdad?, el número de teléfono es 863-514-1881. Si estás por ahí cerca, pues te damos la invitación. Acércate y ve y escucha palabra de Dios. Y bueno, les hacemos la invitación de igual manera, ¿verdad?, tanto a esta iglesia aquí en Arbondale como en Lakeland, ya sea de donde usted, ¿verdad?, esté más cerca, le invitamos que se acerque, que escuche la palabra, ¿verdad?, que es bien importante en este tiempo y en este momento, ¿verdad?, que estamos viviendo, pero les hacemos una gran invitación, ¿verdad?, para que escuchen la palabra de Dios. qué tremendo. Estamos hablando de oportunidades y es porque esta programación tiene ese objetivo de conversar con los que nos miren o nos escuchen. Amén. Para ofrecerles esa oportunidad preciosa que Dios da. Hace un día o dos atrás leí un testimonio de alguien que estaba supuesto a viajar en una avioneta, un avión en Brasil. Ese joven llegó, ese varón llegó allí, estaba cerrado, no estaban atendiendo, se fue y se distrajo por ahí buscándose un café, y mientras tanto subieron los pasajeros a ese avión, y él llegó tarde y le dijeron: no, ya no puedes entrar, y resultó que ese avión cayó y murieron todos. 62 personas fallecieron ese día, a esa hora. Sin embargo, él estaba supuesto a viajar ahí. Y Dios interrumpió, porque fue todo el mundo le ha dicho, un milagro, de que él, debiendo estar entre ese grupo de las personas fallecidas, él está vivo, y él reconoce de que la mano poderosa de Dios, o que algo sobrenatural impidió de que él muriese, ¿verdad? Yo me pregunto, hermana, ¿cuántos de esas personas que iban en ese avión habrán llegado a Dios, a la presencia de Dios, o cuántos habrán ido a un lugar triste de tormento? Así es, estas cosas que uno ve y pasan, y ve uno por las noticias, y pasan diariamente, ya sea de un accidente, ya sea de una enfermedad, ya sea de algo, pastora, pero, ¿verdad?, nosotros tenemos que estar preparados, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar preparados, y como decimos, la oportunidad que Dios nos ha dado,
¿verdad? Nosotros reconocer que no somos merecedores, ¿verdad? Exacto. Que no somos dignos, No. no somos, ¿verdad? Y es triste, ¿verdad? Ver cómo muchas de las veces se rechaza Sí, la señor. oportunidad, porque la oportunidad, mientras nosotros, como se dice en el mundo secularmente, pero nosotros sabemos que la palabra también lo dice. Allá afuera dicen, mientras hay vida, hay esperanza. Pero es que nosotros sabemos que esa esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Sí, señor, así es. Esa es la esperanza y eso es la razón por la que nosotros estamos en este lugar, en este momento, ¿verdad? Llevando esa palabra, llevando ese mensaje. Es que triste, ¿verdad? Ver esas noticias, un avión caerse, 62 personas morir, una persona dando un testimonio, que ahí que reconoce, ¿verdad? Que no perdió la vida, que tuvo la oportunidad, ¿verdad? Sí, y señor. esperemos que esa oportunidad la aproveche. La aproveche, exactamente. La aproveche. Porque a veces las personas están vivas, pero no aprovechan la oportunidad que le da Dios. Mi alma alaba al Señor. Entonces, en esta tarde vamos a estar hablando de una porción de la Escritura muy tremenda, que dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva, o sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Y esa es la oportunidad que nosotros queremos hablar. ¿Por qué? Porque el Señor da esa dádiva, ese regalo de vida eterna, pero nosotros tenemos que apropiarnos de ese regalo, tenemos que estar dispuestos a recibir esa bendición. Pero a veces el humano se va tras el pecado, porque el pecado da una satisfacción y un deleite temporal. Y yo leía los otros días que decía, el pecado lo disfrutas ahora, pero lo pagas después. La persona puede estar disfrutando de una vida pecaminosa y no sentir que está nada malo con lo que hace, pero tarde que temprano, hermana, va a tener que sufrir las consecuencias, porque tristemente el pecado tiene unas consecuencias desastrosas. Estamos hablando acerca de Romanos capítulo 6, versículo 23, y dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces está hablando que el pecado tiene una paga. Del pecado se cosecha la muerte, se recibe muerte, pero de Jesús se recibe vida y vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Si nosotros nos ponemos a pensar, primero tenemos que pensar qué cosa es pecado. Porque las personas dicen, no, pecado, pero no se dan cuenta qué cosa es pecado. Pecado es la infracción de la ley. Es la infracción de la ley de Dios, de la ley divina. Y todos somos pecadores. Todos. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Yo le voy a invitar a mi hermana que me ayude. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Sí. Amén. Dice 1 Juan 3:4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, el pecado es todo lo que va en contra de la ley divina, de la ley de Dios. Y Dios es santo, y su ley es santa. Y su ley está reflejada en la palabra porque no las dejó. Entonces, si todo lo que hagamos que infrinja la ley de Dios, tiene una paga y esa es la muerte. Pero si pensamos en la muerte, vamos a pensar que la muerte se puede, por la escritura, se puede identificar de tres formas. Muerte física, muerte espiritual y segunda muerte. Y entonces tenemos que entrar en un detalle chiquito y breve, de que la muerte física es la separación del alma, el espíritu y el cuerpo. El alma se separa y el espíritu, que es el espíritu humano, también, y la carne, o sea, el cuerpo, muere. Eso es lo que todo el mundo conoce como muerte y es doloroso para casi toda la familia cuando alguien muere,
porque la persona deja de existir de la manera natural. Sí. Pero la persona aún muerta no ha dejado de existir, sigue existiendo. Así Existe en otra dimensión, existe en otro lugar, pero sigue existiendo. Por eso es tan importante que nosotros en esta hora pensemos por qué Dios nos habla de estas cosas, ¿verdad? Y por qué, bendito el nombre del Señor, es importante que lo conversemos. Es importante que usted preste atención. No se acaba todo cuando la gente muere. No. La gente dice, no, ya se acabó todo. No, triste, ¿verdad? No. No se acaba todo, pastora. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hay un infierno y hay un cielo, ¿verdad? Así mismo. Hay una vida eterna, pero también la vida en el infierno también ahí es eterno. Es una separación de Dios eternamente. Esa es la muerte. Esa es la muerte, ¿verdad? Y por eso esa es la razón, ¿verdad? Que es bien importante que nosotros, el Señor dejó su palabra, dejó la ley, como dice, ¿verdad? Dejó la enseñanza, dejó la ley a la obediencia y a la desobediencia también. Sí, y eso ha sido, ¿verdad? Desde que, ¿por qué? Porque el Señor lo que quiere, pastora, es una vida eterna para nosotros. Amén. No es que el Señor preparó eso para nosotros, no. No. Eso no fue para nosotros, pero nuestra desobediencia y el pecado es lo que nos aparta de Dios. La palabra dice en Ezequiel 18, 20 y 18:4 también. 18:20. Te alabamos, Jesús. 18:20 y ¿hasta cuál? El 20 y el 4. Nada más que esos dos versos. ¿O 18:20 y 4? El 4, aparte. Ok. Entonces leo el 20. Sí, o el el 4 dice, primero, está bien. 18:4 dice: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el 20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. La justicia del justo será sobre la persona, y la impiedad del impío, del que hace lo malo. Impío es aquel que no obedece la ley de Dios. Entonces tendrá esa la consecuencia. Toda alma que se peca con el alma. ¿Por qué se peca con el alma? Porque el alma es el asiento de las emociones, la voluntad, los sentimientos. Todas estas cosas tienen que ver con el alma. Entonces, cuando uno decide hacer algo malo, lo decide con el alma. Aunque uno no sabe, uno lo está decidiendo con el alma. Por eso el alma que peca, la que peca es el alma. El cuerpo obedece al alma, ¿verdad? Qué lindo es el Señor que nos enseña su palabra. Bendito el nombre de Jesús. Así que el alma que pecare, la persona cuando peca, Dios nos dice, todas las almas son mías. O sea, la persona no puede decir, yo no soy tuyo, yo hago lo que yo quiero. No. Ahora, claro, que nos reciba como hijos es otra cosa, hermana, porque mucha gente cree que todos somos hijos de Dios. El Señor nos creó a todos. A todos. Somos creación de Dios, ¿verdad? Amén. Pero la palabra dice que el día que nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, ¿verdad? Lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador, ¿verdad? Amén. Ahí es que nosotros somos hijos de Dios. Exacto. Nosotros somos propiedad de Dios también cuando nosotros recibimos al Señor. Nosotros somos sellados, en nosotros ahora mora el Espíritu Santo. Ahora nosotros, dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia, Amén, ¿verdad? amén. Entonces es bien importante nosotros reconocer. A veces conocemos, pero no tenemos esa intimidad de hablar con Dios, pastora, porque yo anteriormente yo escuchaba hablar de Dios y yo escuchaba, como usted dice,
pecado, pero como escucharlo y como no Ya. saber nada, Ya, no saber las consecuencias que trae el pecado. no sabía. ¿Verdad? No, yo no sabía. Yo andaba allá afuera y a veces uno sabe que eso está mal, pero lo hace, Sí, ¿verdad? Pero cuando uno viene, cuando uno conoce, entonces, pastora, ahí es cuando uno se da cuenta, sí, ¿verdad? Señor. La paga, como es lo que estamos viendo ahorita. Allá afuera creemos que no va a pasar nada, pero cuando nosotros ya conocemos, sabemos que hay una paga y es la muerte. La gente cree que por tener una religión, o porque lo bautizaron cuando era niño, o porque es una persona decente, no es un ladrón, un criminal, no es un asesino, pues tiene derecho a ir al cielo y que no es un pecador porque hace de todo, pero no se siente pecador, porque el asunto es que cuando nosotros estamos lejos de Él, nosotros no tenemos esa conciencia de pecado, no entendemos que estamos pecando. Por ejemplo, la gente miente como si nada. Los niños le mienten a la madre, pero la madre le miente también a los niños, le miente al esposo, y la gente miente en los trabajos, y no tengo ganas de ir hoy a trabajar y voy a decir que estoy enfermo. Y eso es mentira y es pecado. Y eso tiene una paga, y la paga de eso es la muerte. Entonces, otros creen que porque tienen una religión desde pequeño, o de que sus padres le enseñaron, con eso es suficiente, pero es que sigue siendo la persona pecadora, porque el asunto es que la persona necesita tener un encuentro personal con Jesucristo y que ocurra un milagro. Tú necesitas un milagro que Dios ha hecho en mi vida es que me hizo nacer de nuevo, del Espíritu, porque todos los que son, digamos, engendrados de voluntad humana, son hijos de hombres, hijos de personas humanas, pero nosotros necesitamos ser hijos de Dios. La religión no hace a nadie hijo de Dios, ni un bautizo a una criatura hace a la persona hija de Dios. La persona tiene que entregarse a Jesús y reconocer, porque como dice la hermana, nosotros éramos pecadores, sabíamos del pecado, pero no reconocíamos que éramos nosotros los pecadores, ni que nosotros estábamos en el peligro de ir al infierno. No entendíamos eso, pero en esta tarde el Señor quiere abrirte el entendimiento para que tú reconozcas que puedes estar en peligro de irte al infierno y salir de tu casa como los que se montaron en el avión. Ellos no pensaban que esa tarde ellos iban a morir. O montarte en un carro y no pensar que doblar la esquina te va a esperar la muerte. Tú no sabías. A la muerte vino el hombre a través del pecado. Ese pecado original que ocurrió en el Edén. Pero no empezó allí. El pecado empezó con Lucifer, que también es llamado Satanás, el diablo. La palabra de Dios también lo llama la serpiente antigua. Ese ser que era un ángel de Dios, ¿verdad? Ese ser se rebeldizó contra Dios. Y la palabra de Dios en el libro de Isaías nos enseña de que él se hizo rebelde con Dios y Dios lo destronó. Entonces, él se personificó en el jardín del Edén, se personificó, o sea, se reveló a través de una serpiente, a través de un animal. Y esto es muy importante entenderlo, porque a veces la gente no entiende que hay animales que pueden ser usados por el enemigo. Y en este caso, esa serpiente habló. Cuando Dios creó a Lucifer, lo creó perfecto. Pero él quiso ser como Dios o mejor que Dios. Él ambicionó ser como Dios y se rebeldizó. Y la palabra de Dios nos enseña que arrastró una tercera parte de los ángeles. Fueron engañados y seducidos por este personaje, este ángel, que era un ángel de mucho, como pudiéramos decir, autoridad y poder. Y entonces era arrojado fuera de la presencia de Dios. Entonces, cuando Dios crea, en Génesis vemos, el libro de Génesis nos enseña que es creado Adán y es creado Eva, pero Dios los creó santos, los creó perfectos. Es como
como pudiéramos decir, si vamos un momentito allí, mi alma te alaba. Mientras la hermana busca un momentico, Génesis 2, 16 y 17, yo voy a buscar un momento Isaías 14. Génesis 2. Génesis 2, 16 y 17. Génesis 2, 17. Sí, Señor, te alabamos. Dice, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es, también el 18. Sí. No es bueno que el hombre esté solo, le haría ayuda idónea para él. Dios le había hablado a Adán y le había dicho que de todos los árboles de allí él podía comer, pero de ese árbol específico no debía comer, porque Dios exige obediencia. Se lo exigía a ellos, nos los exige a nosotros también hoy. Que la gente quiere vivir en desobediencia es otra cosa, ¿verdad? Pero había pasado algo anteriormente con alguien que también desobedeció, como estaba hablando hace un momento. Y allí en Génesis 14 dice la palabra, verso 12 al 15, dice la palabra, esto fue lo que pasó con Lucifer. Dice, ¿cómo caíste del cielo? Oh Lucero, hijo de la mañana. O sea, él estaba en el cielo. Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, y levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas y las nubes, dice, las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Quería ser como Dios, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. O sea, él pretendió ser como Dios y se rebeldizó con Dios y engañó una tercera parte de los ángeles. Y él fue echado fuera. Entonces él procedió a venir a engañar a Adán y a Eva. Así es. Adán ya había recibido, hermana, había recibido la palabra, lo que Dios le había dicho. Y Dios que dijo, no es bueno que esté solo, vamos a hacerle una compañera, ¿verdad? Pero Dios sabe todo, Dios sabía lo que venía. Dios sabe todo, y lo que nosotros vimos ahí, lo que nosotros leemos pues, y nosotros sabemos es, pastora, que el enemigo, él viene para destruir. Ahí está. Para engañar. Sí, Señor. Y para matar. Sí, Señor. Entonces, nosotros tenemos que saber que el enemigo se disfraza. Así es. La palabra en 2 de Corintios 11, 14, ahí lo dice. Sí. Ahí dice, y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Sí, o Señor. sea, nosotros tenemos que entender que así como engañó a Eva, así como Adán fue engañado, el enemigo está haciendo lo mismo. Puede estarte engañando, ¿sí? Sigue engañando. Te hace sentir que estás bien estando mal, hace sentir a la gente, eso me pasaba a mí. Yo me creía que estaba bien, me enseñaron a ser una muchacha moral, decente, entre paréntesis. Pero no analizaba yo mi pecado, no, yo creía que estaba bien. Era una persona decente, era una persona moral. Así hay mucha gente que creen que están bien porque tienen una forma de vida moral. No roban a nadie intencionalmente, a veces se roba sin planearlo, porque hasta la gente decente, entre paréntesis, cuando ven algo mal puesto o cuando le dan de más en la tienda, en el supermercado, dice, ay, mira qué bien me vino, me devolvieron el vuelto de $50, pero yo nada más que di 20. Entonces se va contento, se cree que la persona ahí, que bien me fue ir allí a la tienda, pero eso es robar y es pecado. Y la persona no lo analiza, pero se mira y se codicia, hermano, Sí. porque el pecado lo podemos entender cuando pensamos lo que es. Si codiciamos, en el caso de Lucifer,
dice que él codició lo que tenía Dios, él quería ser como Dios y se rebeldizó contra Dios. Ahora, ¿cuántas cosas se codician? A veces la gente codicia el marido de otra mujer. A veces codicia a la persona algo, la prosperidad, y se le mete la envidia porque quiere lo que otro tiene, ¿verdad? Y todo eso es pecado. Todo eso es pecado, y es que nosotros sabemos que el enemigo engaña y sabe por dónde entrar a las personas. Sí, Señor. Ya sea, nosotros tenemos que ser bien cuidadosos, porque ya sea porque miremos, porque escuchemos, porque hablemos, porque como nos dirijamos, el enemigo está vigilando. Así es. No sabe, no conoce mi pensar, pero él está vigilando. ¿Por qué? Porque él, así como el Señor tiene un propósito con nosotros, que como dice aquí, la dádiva, el regalo, es eso tan hermoso, eso tan preciado que el Señor nos ha dado, que nadie nos lo ha dado. Nadie, ha sido Dios, ha sido Dios lo que nos ha entregado eso. Nosotros vemos en la palabra, y es este pasaje de la palabra, yo creo que hasta gente que no va a la iglesia, que no, sabemos el verso de Juan 3:16, pastora. Sí, Señor. Pero es algo tan importante, lo que nosotros tenemos que saberlo, no nada más conocerlo, pastora, sí, sino Señor, saber lo que dice San Juan 3:16. Sí, Señor. Que lo que dice es que de tal manera Dios amó al mundo. Amén. ¿Cuál es el regalo que Dios nos entregó? Santo. Si no fue al Hijo, Su Hijo. si no fue a que viniera a la cruz, Sí, Señor. diera su vida, donde llevó el pecado, Sí, donde sí. llevó la maldad, la mía, la tuya, la de todos nosotros. Sí, Señor. Ese fue el regalo que el Señor dio, que el Padre dio a nosotros, su Hijo, para ese regalo que nosotros tenemos que cuidar, esa salvación, esa vida. Pero también aquí, como estamos viendo, lo del pecado. Sí, ¿verdad? Señor. Dice la palabra de Dios aquí en Juan 10:10, dice, sí, la palabra, hermana. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Jesús, estas palabras son textuales de Jesús. Yo he venido para que tengan vida. ¿Quién es el ladrón? Lucifer, Satanás, la serpiente antigua que engañó a Adán y a Eva. ¿Qué le dijo a Eva? Le dijo que comiera de ese árbol, y ella le dijo, no debo comer de ese árbol. Y le dijo, la convenció, porque tiene una actitud de convencimiento, y le dijo a ella que ella sería como Dios, que comiera de esa fruta, que ya Dios le había advertido a Adán que no lo hiciera. ¿Y qué hizo ella? La miró y la codició. Y miró que era preciosa, que era agradable a la vista, le parecía deliciosa la fruta, y fue y hizo la desobediencia, y entonces fue y le compartió al esposo. Y Adán, ¿qué hizo? Comió también y desobedeció. Y como desobedecieron, ahí se cumplió: el alma que pecare, esa morirá. Allí entró la muerte física. Hasta allí ellos no morirían, pero allí entró la muerte física. De ahí empezaron. ¿Qué perdieron? Dice que el ladrón vino a matar, hurtar y a destruir. Mira, les robó el paraíso, les robó la comunión con Dios. ¿Qué tuvieron que hacer ellos? Correr a esconderse, porque entonces se vieron y estaban desnudos, se dieron cuenta y se escondieron. Hasta ahí ellos podían ver a Dios cara a cara, eran totalmente inocentes, eran totalmente limpios. Pero cuando miraron la condición en la que estaban, que habían pecado, se escondieron porque no podían mirar a Dios. Y Dios los llamaba. Y Dios les preguntó por qué comieron. Y entonces les vino el juicio. Fueron echados fuera del paraíso. Y fueron entonces, sufrieron entonces que tenían que trabajar largas horas, que tenían que sufrir las enfermedades, los dolores, el cansancio y la muerte eventualmente. Pero Jesús vino, dice ahí, para dar vida,
porque ellos morían físicamente, pero ellos también tenían, el asunto es que el espíritu humano, cuando la persona está en pecado, su espíritu está muerto. El espíritu está muerto. Entonces el Señor, ¿qué nos dice? Que tenemos que nacer. De nuevo. Hay que nacer de nuevo, dice la palabra de Dios. Pareciera una cosa sobrenatural, pero es sobrenatural. Porque hay un cambio, pastora. Sí, Señor. Porque hay un cambio en el nuevo nacimiento, ¿verdad? Sí, no es de que nosotros vamos a volver a nacer naturalmente, como volver al vientre y nacer, no es eso. Sí. Eso es algo más sobrenatural, pastora, que eso es lo que hace Dios en nosotros. Qué lindo. Es un cambio interior en nosotros, que ese interior se tiene que reflejar en la obediencia en nosotros, ¿verdad? Para que se vea que los que ya no vivimos nosotros, No. sino que vive Cristo en nosotros, ¿verdad? En esa obediencia, en esa fidelidad que Dios pide. Y pareciera como cosa dura lo que Dios pide. Lo que Dios nos pide es fidelidad. Amén. Que nosotros seamos íntegros. Sí, Señor. Que nosotros no andemos en el pecado. Deliberadamente, que no vayamos a pecar deliberadamente. Exactamente, de donde Dios nos sacó, porque en el mundo, la gente no entiende, pastora, que en el mundo somos esclavos. Así mismo es. ¿Por qué? Porque el que gobierna es el enemigo. Sí, Señor. Y el enemigo, él hace, ¿verdad?, lo que él quiere con nosotros. Con las personas. Con las personas, con las que están allá afuera. Así lo hacía con nosotros. Así él lo hacía conmigo. Sí, Señor. Y aún dentro uno tiene que cuidarse. Aún dentro uno tiene que cuidarse. Sí, Señor. Porque el enemigo no solamente quiere la muerte de los que están afuera, quiere la muerte de nosotros, los hijos de Dios. De los hijos de Dios. Dice la palabra de Dios, hermana, en Juan 3, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, era una persona importante. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, verso 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cualquiera que esté escuchando en esta tarde, te hace falta pensar si tú naciste de la carne de tu mamá y de tu papá. Eres un humano. Dios es dueño de la humanidad. Entonces Él dijo, todas las almas son mías. Tu alma también, pero no eres hijo de Dios si no has recibido a Cristo Jesús como tu Salvador. Él es el único que te puede hacer nacer de nuevo. Por eso dice ahí que Él le dijo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces la palabra de Dios es clara, ¿verdad que sí? Y nos habla a nosotros que Jesús se hizo carne. Él se hizo carne, ¿tú sabes para qué? Para llevar en su cuerpo el pecado tuyo, el pecado mío, el pecado de la hermana Karina y de todos los seres humanos. La persona tiene que entregarse para que Jesús lo limpie de ese pecado. Amén, amén, así es, pastor.
si no es limpio con la sangre de Jesucristo, no hay religión que te pueda salvar, no hay sacerdote que te pueda salvar, no hay virgen que te pueda salvar, no hay santo que te pueda salvar, no hay papa que te pueda salvar, no hay pastor que te pueda salvar, no hay ninguna iglesia que te pueda salvar, porque el único salvador es Jesús. Él vino, dice que el ladrón vino. ¿Quién es el ladrón? Satanás, el Señor lo reprenda. Él vino a matar, a hurtar y a destruir, pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. La vida que Él te ofrece es abundante, empieza desde aquí. Es la abundancia que no es lo que se predica a veces, que se predica el materialismo, no, es la abundancia de paz. Porque la persona que está en pecado no tiene paz. Puede parecer que está alegre, pero a la hora de la hora no tiene paz. Y cuando el médico le dice que tiene una enfermedad incurable, la paz se le va. Así es. Pero el que tiene a Cristo Jesús tiene paz, porque Él es el príncipe de paz. Entonces, si tú en esta hora, tú no has entregado tu vida a Jesús, tú todavía tienes una religión, tú tal vez eres una persona decente, o tal vez no. Tal vez practicas cosas terribles y tú sabes que estás mal. Pero el Señor hoy te está ofreciendo la oferta más preciosa que tú puedas recibir, que es la oportunidad de ser salvo. Él te está ofreciendo vida eterna y vida abundante, paz, gozo, amor aquí y vida eterna en un lugar, una parte celestial, hermana. Amén, amén. Y que ya el precio fue pagado. Ya el precio fue pagado y yo lo que les quiero decir, ¿verdad? La razón por la que nosotros estamos aquí es porque nosotros queremos que así como nosotros tenemos a nuestro Señor Jesús y Salvador nosotros, ¿verdad? Y que nosotros queremos seguir la palabra del Señor porque nosotros no queremos un infierno, nosotros queremos la vida eterna con el Señor. Yo les digo, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y entonces la vida eterna es un regalo gratis que Dios nos ha dado a través de Jesús nuestro Señor. Nuestra fe y confianza debe de estar en Jesús, el cual llevó nuestro pecado en la cruz. Dios es santo y en Él no hay pecado. Por eso cuando en nosotros hay pecado, no puede haber vida eterna en nosotros. Lo que hay es muerte si nosotros pecamos, sea muerte física, muerte espiritual, ¿verdad? Cuando hay pecado, ¿verdad? Estamos separados y nosotros tenemos un mediador entre Dios y los hombres y es Jesús, ¿verdad? Y es lo que nosotros te ofrecemos, a Jesús, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tengas una vida eterna, para que salgas del camino de la muerte. Amén. La muerte espiritual es la que tiene la persona que está en pecado, está muerto. Dice la palabra que está muerto en delitos y pecados. El Señor te invita en esta hora a arrepentirte de tus pecados para que seas nacido de nuevo. Amén. Y no estés muerto en delitos y pecados. Amén. Señor te invita, si quieres que oremos por ti, mándanos un texto y con amor, o un mensaje con amor, claro que sí, que oraremos por ti. Amén, Señor te bendiga. Jesús vino a dar vida y vida eterna. Dios te guarde. Amén. Dios les bendiga. Amén.